Sé tú mi Dios y mi Señor. Buenas noches, amados hermanos. Bendiciones del Señor después de esa alabanza tan poderosa que hemos tenido. Gloria a Dios. De verdad que para mí es una bendición muy grande el poder habernos gozado durante estos 38 minutos deliciosos, de verdad, ricos desde todo punto de vista, porque nos hemos deleitado en el Señor Jesucristo y eso es lo que más es importante para nosotros. Gloria a Dios por todo lo que estamos viviendo, gloria a Dios por todo lo que estamos en este momento experimentando. Gloria a Dios, yo estoy diciéndole a Dios gracias, gracias, y le estoy siguiendo dando gracias al Señor por este tiempo de cuarentena en donde nos estamos encontrando con Él, en donde muchas familias y muchos de nosotros estamos volviendo de nuevo a lo que es el tiempo original, en donde el Señor Jesucristo es lo más importante, mis amados hermanos. Jesucristo no ha perdido nunca importancia y mucho menos va a perder importancia en nuestros corazones. ¡Qué bendición tan grande! Saludo a todos mis hermanos que se están conectando. Gloria a Dios por Oscar. Gracias, Oscar, por esa deliciosa y extraordinaria alabanza y adoración al Señor. Aquí nos gozamos con mi amada esposa. También saludos para Ruth, para Luz Alba. Bendiciones para Alexis. Gracias, Dios, por todos los que en este momento se están conectando. Para mí es un gozo el poder tenerlos. Sencillamente, esta es la perfecta y voluntad de Dios, perfecta y agradable voluntad de Dios. Bien, mis amados, vamos a comenzar la palabra del Señor, pero vamos a comenzar como debe ser. Vamos a comenzar orando. Y así como hemos comenzado estos días orando, vamos a orar sobre una palabra que el apóstol Pedro colocó en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Porque hoy vamos a hablar de eso. Nada más oportuno también de las palabras de de Pedro, que las cantamos hoy en la primera alabanza precisamente, cuando nos están recordando que nosotros debemos de estar únicamente seguros en Cristo, porque solamente de Él es el que habla palabras de vida eterna. El apóstol Pedro escribió en segunda de Pedro capítulo 2 esto, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, fíjese cómo cambia aquí y está profetizando Pedro, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos, lamentablemente, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta noche, cuando va a comenzar, Señor, este tiempo de palabra tuya, de palabra de Dios, de palabra que tiene el significado profundo de ser bibliocéntrica y cristocéntrica, Señor. Te damos gracias, Papito Dios, porque la Iglesia Cristiana Aposento Alto, Gemir, Señor, cuando nos estamos reuniendo así virtualmente, nos gozamos, Padre eterno, nos alegramos y manifestamos nuestro gozo desde adentro hacia afuera, como debe ser todas las cosas que en ti estamos viviendo. Señor, estamos dándonos cuenta que muchas profecías se están cumpliendo en todos estos tiempos, pero independientemente de todo esto, Señor, lo que más nos estamos dando cuenta, Padre, es que está tomando una vigencia hermosa el honrar tu santo nombre. Tu palabra ya lo haya dicho, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es Señor. Y eso es lo que estamos viendo. Padre, permítenos tener la sabiduría, el entendimiento para poder nosotros seguir las disciplinas espirituales que nos permitan, Señor, alcanzar muchas almas para ti, Señor Jesucristo, en estos tiempos. Permítenos tener el coraje, la valentía
todo lo que tú nos das en tu palabra, que se muestren en nosotros todas esas virtudes del fruto de tu Santo Espíritu, que podamos mirar que ahora amamos más el amor, el gozo lo tenemos aún más. Paz, la paz, Señor, nos la ve, experimentarla nosotros mismos, pero que la gente también la vea en nosotros. Paciencia, para que esperemos pacientemente en ti, Señor. Que podamos ver, Señor, la bondad tuya, la benignidad tuya, el ser buenos, el hacer bien, el no pensar mal, Señor, el escoger y coger todos estos pensamientos que hay veces que, Señor, no hacen más sino dañar nuestra alma, nuestra mente y sacarlos. Dice la palabra que por medio de la oración, Señor, nosotros podemos derribar todas esas estructuras creadas únicamente porque Satanás coloca pensamientos que no deben ser. Gracias, Padre, porque también viene en nosotros y que se manifieste el dominio propio, la fe en este momento, Padre. Que tengamos las disciplinas de poder ver, Señor, de que somos veladores, que somos celadores, que estamos vigilantes, que estamos, Señor Jesucristo, creyendo seriamente y muy, pero muy gozosos de que tú vienes pronto, Cristo de la gloria, y que tú vienes al rescate en tu iglesia y que nosotros como iglesia tuya nos vamos contigo. Gracias. Te entrego, Señor, todo lo que yo soy. Habla a través mío, que sea tu Santo Espíritu el que hable. Hoy vamos a hablar de un tema, Señor, que es bastante delicado, pero muy maduro y muy serio, porque solamente seguiremos hablando de estos temas en la escuela bíblica, Padre, y en las demás reuniones vamos a estar hablando, Señor, de las grandes y maravillosas cualidades, dones y talentos que tú nos das y que nos has dejado expresados para nuestra vida cristiana a través de la palabra. Gracias, mi Dios. Sabemos y estamos seguros que contigo, Señor, nos vamos a deleitar mientras que la palabra corra, Señor, que tú hagas grandes milagros, señales y prodigios. Tú, Señor, que hasta el día de hoy trabajas, como lo dice tu palabra, con tu Padre Celestial, con el Espíritu Santo. Gracias, mi Rey. En tu santo nombre y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén, amén. Mis amados hermanos, bendiciones del Señor. Vamos a tocar la palabra de inmediato y yo quiero que usted se vaya conmigo entonces a entrarnos a lo que ahora nos corresponde. Hoy dijimos que íbamos a hablar acerca de el personaje que va o que desde hace algún tiempo ya se metió entre las iglesias, no solamente cristianas, sino entre todas las iglesias del mundo, y que se llama el falso profeta. Yo comienzo por decirles lo siguiente. El espíritu más poderoso, mis amados hermanos, que hay en el mundo en este momento, el espíritu más poderoso, no es el de la brujería, no es el del ocultismo, no es tampoco el de la confusión. Tenemos un virus que es el pecado desde el comienzo de la creación, pero el espíritu más fuerte que ha operado desde el principio de la humanidad y que estará vigente hasta que Cristo regrese, mis amados hermanos, es el espíritu religioso. Y qué bueno que hoy podamos asimilar hablar de el falso profeta, identificando al falso profeta como este personaje que va a acompañar el anticristo, que es el que ha sido escogido por Satanás, para que así como también Juan el Bautista se le dio la misión de que él fuera el que abriera el camino para que viniera el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, Satanás queriendo emular, queriendo hacer copia, una muy mala copia de esto, desde hace mucho tiempo, ha inoculado, ha incluido a este espíritu que es el espíritu religioso en medio de todos nosotros. De hecho, este espíritu es el que se encuentra detrás. Hemos dicho que desde el comienzo de la humanidad
Y este es el espíritu que se encuentra detrás del primer asesinato de la historia humana. Y usted y yo lo conocemos. Cuando Caín le quitó la vida a su hermano Abel. Quiero introducir esto de esta manera para que lo tengamos muy en cuenta. Dios ya les había enseñado a Adán y a Eva cuando pecaron. Él les había enseñado con ejemplo de por sí en Adán y Eva cómo se debían de presentar delante de Él. Cuando Cristo los cubrió con la piel de un animal, que tuvo que derramar sangre, obviamente, para poder cubrirlos con esta piel, y que la forma de acercarse a Él, el Señor Dios Todopoderoso les había enseñado, que debía ser por medio del derramamiento de sangre, y ojalá de un animal y un animal inocente, un sacrificio. Así lo dice, de hecho, Hebreos 9:2, ratificando lo que era en ese tiempo las costumbres que Dios mismo enseñó. Hebreos 9:2 dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Cuando estos dos hermanos se acercaron a Dios, Caín, acuérdense, se acercó con una ofrenda de lo mejor del fruto del campo. Y Abel se acercó con una ofrenda también, pero era el sacrificio de un animal que era lo que se requería y lo que Dios había hablado. Entonces, Dios, ¿qué hace? Dios no acepta la ofrenda de Caín, pero sí aceptó la de Abel. ¿Y por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? Y hemos explicado en otros escenarios también de esta escuela bíblica que Caín se acercó a Dios de acuerdo a su propia opinión, como muchos hoy en día lo hacen. Como a él se le antojó, Dios había enseñado que por medio que había que tener para acercarse a Él y darle una ofrenda, acercarse a Dios, debía ser por medio de un sacrificio de un animal, por medio de derramar sangre. Y a Caín se le ocurrió, se le antojó que él se iba a acercar y darle una ofrenda a Dios de otra manera, y por eso llevó, dice, de lo mejor del fruto del campo. Aquí hay una lucha interna en un ser humano como la hay hoy en día en los corazones de mucha gente. Y por eso quiero referirme a este primer acto, porque Caín lo que hizo fue que él dijo en su corazón, es así como yo creo que se debe hacer, pero no respetó para nada, ni tuvo en cuenta a Dios de cómo él lo había enseñado a sus propios padres, porque esto se transmitía de padres a hijos. Y podemos decir de una forma muy clara, mis amados hermanos, que el origen, de hecho, de las religiones se encuentra desde este escenario que les estoy mostrando, desde Caín. Pero, ¿qué es una religión? ¿Qué sería una religión? Bueno, si usted lo busca en el diccionario, le va a decir un poconón de cosas que entendemos como algo que identifica las prácticas y las disciplinas espirituales de una persona. Sin embargo, desde Adán hasta nuestros días, todos los seres humanos, mis amados hermanos, traemos la eternidad de una manera maravillosa. Usted y yo y todos los seres humanos, sin importar de dónde sean, ni qué edad tengan, Eclesiastés 3:11 dice que nosotros traemos la eternidad en nosotros. Esto quiere decir de que usted y yo, desde que nacemos, algo nos indica que nosotros no somos los superiores, sino que hay un ser superior al cual de inmediato, cuando tenemos conciencia, identificamos como a Dios. Es así como conocemos que hay algo superior a nosotros y que hemos denominado Dios. Esta es la mejor manera de describir qué es religión. Todas las cavilaciones, mi hermano, todas las culturas, todas las civilizaciones que han existido en este mundo han adorado siempre algo. Ustedes ven, aquí mismo en Santander, los guanes
¿Adoraban qué? La luna, las estrellas, el sol, han adorado lagunas, han adorado ríos, las civilizaciones. Así no se les haya hablado de Dios, todas traemos, como lo dice Eclesiastés 3:11, traemos la eternidad en nosotros y creemos que hay algo que nos va a hacer trascender y que ese algo es un Dios. Religión viene del latín, y apúntelo si quiere, religare, del latín religare. El re es una palabra compuesta, re, que significa volver, y ligare, que significa conectar, unir, enlazar, pegar. En otras palabras, mis amados, religión, desde este punto de vista de la traducción latina, es en lo que yo digo así, es en lo que se lo ha pasado el hombre. El hombre, el ser humano quiere volver a encontrarse con Dios. Sabe que existió un padre, un primer padre y una primera mujer que se llamó Adán y Eva y que pecaron y se alejaron de Dios, y desde ese momento, por eso le digo que este escenario del primer asesinato en la Biblia o de la humanidad entre Caín y Abel nos da el inicio de lo que son las religiones. Porque ¿qué fue lo que hizo Caín? Él quiso hacer como quiso. ¿Qué es lo que hoy en día la gente hace? La gente hace también lo que quiere hacer. Ellos son los que inventan aquí en su mente la manera de cómo volver a ligarse con Dios. Para mí, personalmente, cada vez que yo puedo explicar qué es religión, siempre digo, es el esfuerzo fallido, ojo a esto, es el esfuerzo fallido personal a la manera del hombre por volver a encontrarse con Dios. Pero es un esfuerzo que ya es fallido. Veámoslo de nuevo cuando el Señor Jesucristo, y voy a mencionarlo porque durante la predicación voy a estar conectando lo del falso profeta con este escenario también que nos muestra esto. Veámoslo de nuevo cuando el Señor Jesucristo se encontró con la mujer Samaria, la mujer de Samaria. Dice la Biblia en Juan 4 que le dice así, que le era necesario al Señor Jesucristo pasar por allí. A mí me indica esto, que esto ya era una agenda de Dios preparada para su Hijo amado, para que se encontrara con esta mujer, Samaria. Vea, y le voy a decir, a pesar, y aquí podemos comenzar a ver las características del falso profeta o del religioso, que es lo mismo. A pesar de que esta mujer era una mujer que ella sabía que era inmoral, porque Jesucristo le descubre que tiene 5 maridos y que con el que vivía todavía no era. Ella era una mujer inmoral, pero increíblemente esta mujer que era inmoral era una mujer también religiosa. Pues ella alcanza a alegarle a Jesucristo diciendo, oiga, nuestros padres adoraron a Dios en este monte. Y así hay hoy en día mucha gente. Hoy en día hay mucha gente así. Gente, mi hermano, inmoral, gente que miente, no tiene ningún temor de Dios. Gente que roban, matan, pero son religiosos. Hay hasta sicarios que van a donde una imagen y han creado su propio Dios o su propia imagen para orarle a esta imagen o para rezarle a esta imagen y pedirle de que le vaya bien en eso que están haciendo, que es un acto contrario a la voluntad de Dios. Estas generaciones o estas personas son aquellas que sin lugar a dudas yo voy a llamarlos los religiosos. Creen algo que ellos aprendieron, pero desde niños nunca se pusieron a estudiar si realmente era como les habían enseñado de generación en generación. Es lo que ellos creen y lo que les enseñaron es lo que esta persona religiosa coloca como que realmente esto es lo que los protege. Y hablo también de ritos, hablo de costumbres, hablo de tradiciones, de ceremonias, etc. Y yo lo veo
porque también lo viví. Ellos dicen que esto es Dios y se confunden porque han declarado la manera de vivir de ellos de esta forma. Por eso hay mucha gente en el mundo preguntándose hasta el día de hoy. Y hay mucha gente que le pregunta a uno, realmente, ¿cuál es la religión verdadera? Preguntándose precisamente por esta forma de pensar y de obrar. Se preguntan ellos cuál es la religión verdadera y no se dan cuenta, mis amados hermanos, que el cristianismo, por ejemplo, cuando hablan del cristianismo, el cristianismo no es una religión. Y entonces Cristo, hablándole a esta mujer de Samaria, acaba con la controversia completa cuando llega y se le presenta y Jesús le dice, ni en este monte ni en Jerusalén llegará un tiempo en donde se adore al Padre. Y Cristo le dice, para que ella pueda entenderlo, dice, créeme a mí. O sea, ninguna, en otras palabras, ninguna religión, mis amados hermanos, nos lleva a Dios. Es solamente Jesús, Jesucristo. Cristo no bajó del cielo a la tierra a traernos una religión más de las ciento y ciento que hay aquí en el mundo. Cristo bajó a este mundo a reconectarnos Él directamente con su Padre, a reconciliarnos con el Padre, a traernos la vida eterna, a quitar y a vencer la muerte y el pecado definitivamente, y a sacar a la luz de nuevo la eternidad de Dios, la inmortalidad. Esa fue la misión. Entonces, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, si alguien se me acerca y me pregunta, ¿de qué religión usted es? Yo digo claramente, mi hermano, que no tengo religión. Yo no practico una religión. Y si me dicen a mí, por ejemplo, alguien que me conozca y me dice, pero yo sé que usted es pastor, yo sé que usted es cristiano. Yo de inmediato le digo, sí, yo soy cristiano. Pero el cristianismo, y le aclaro a la gente, como quiero decírselo a ustedes, de que a partir de hoy lo puedan expresar creyéndolo en su corazón. O sea, no porque yo lo diga, sino porque esto sea una convicción en su corazón. Cuando yo les digo, sí, yo soy cristiano, pero el cristianismo no es ninguna religión. Y les aclaro y les digo, el cristianismo es una relación personal, viva y de hecho orgánica con un hombre que vive y se llama como Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Tú puedes llegar a ser, tú que me escuchas, porque yo sé que además de mis amados hermanos de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemil, también pueden ser de que me escuchen después cuando se reproduzca este video. Tú puedes ser mormón, tú puedes ser católico, tú puedes ser adventista, testigo de Jehová, tú puedes ser lo que quiera. Pero eso no te va a salvar. Eso mismo te va a llevar al infierno, porque no es una religión la que te salva. Es única y exclusivamente la persona del Señor Jesucristo. Él fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través del Señor Jesucristo. Si no nos divorciamos, si no sacamos de nuestra mente ese pensamiento, que millones de personas que llegan a las iglesias, hay muchísimos, millones de gentes en todo el mundo que llegan a las iglesias creyendo que al formar parte de una iglesia ya son salvos o que son cristianos. Están errados, hermano. Yo puedo estar en un garaje, yo siempre coloco este ejemplo, yo puedo estar en un garaje, pero esto no quiere decir de que yo sea carro. Y es un ejemplo muy sano. Yo quiero que usted lo entienda. Pertenecer a una religión no te hace cristiano. Somos cristianos porque crees el Mesías, cristianos porque seguimos a Cristo. Somos cristianos cuando de forma personal e individual nos encontramos con Jesús. Cuando el Espíritu Santo nos revela a Cristo como el Señor de nuestras vidas, como nuestro único Dios y suficiente Salvador, mis amados hermanos. Esto es muy importante porque este espíritu religioso
del falso profeta que nos muestra Apocalipsis. Ahora lo vamos a leer, alisten Apocalipsis 13. Este espíritu religioso fue el que mató al mismo Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo fue entregado, ¿a quiénes se lo entregaron? ¿Se acuerdan ustedes? Se lo entregaron a los líderes religiosos. Estos fueron los que más se opusieron a Jesús, los que desde el comienzo, mis amados hermanos, querían matar al Señor Jesucristo. Fueron los religiosos, los más grandes religiosos de la época de Jesús, y cuando se encontraron ellos con Pilato, ellos entonces hicieron una tramoya completa ahí y se encontró prácticamente el poder religioso con el poder político, porque se encontraron los sacerdotes de ese tiempo, los fariseos, con el poder político que era representado por Pilatos. Entonces vemos que el poder religioso representado por los fariseos entregó a Jesús a Pilatos, y desde el primer momento, usted lo lee en Marcos, Mateo, en Lucas, desde el primer momento Pilatos se da cuenta que Jesús era inocente. Sin embargo, el poder religioso tiene tanto poder y fue tan importante y tan influyente en el tiempo del Señor Jesucristo, que fue más importante el poder religioso que el poder político de esa época. Y Pilatos terminaron en ese tiempo los mismos religiosos, los mismos sacerdotes gritando que crucifícale, crucifícale. Y por darle gusto el poder político al poder religioso, Pilato crucificó a Jesús, y el espíritu que mató a Cristo fue el espíritu de la religión. Hoy en día, desde ahí tenemos nosotros la primera como el Satanás acechando al mundo cristiano, pensando que con matar a Cristo entonces las cosas terminarían. Se equivocó. Era necesario que Cristo muriera, pero para que se cumpliera, como Él dijo, toda verdad. Y que Él resucitara al tercer día para que venciera precisamente así, de esta manera, muriendo, venciera Él el pecado y venciera Él a la muerte. Y ahí fue donde tuvimos la victoria. Esto es asombroso, y como es también igualmente el espíritu más peligroso, el espíritu religioso, es precisamente por lo cual Satanás tiene ahí, en el espíritu religioso, Satanás tiene el mejor disfraz. ¿Para quién? Para poder ocultarse él. Satanás tiene otros disfraces, porque la palabra del Señor dice que él se viste de ángel de luz, de cualquier cosa buena. Pero el mejor disfraz de Satanás es el espíritu religioso. Es la religión. ¿Y saben por qué? Porque es lo que menos aparenta ser mala. Es el escondite perfecto. Por eso es que muchas personas piensan, mis amados hermanos, en su corazón y en su mente piensan que como tienen o pertenecen a una religión, entonces se sienten como satisfechas delante de Dios. Ah, no, yo aquí vengo y hago, y entonces hago estos ritos y todo, y me confieso y hago. No, mis hermanos. Esta es la razón por la cual la Biblia nos muestra en Apocalipsis 13 que el espíritu de la religión, representado por el falso profeta que vamos a estudiar, se va a unir al anticristo. En Apocalipsis 17, primero que todo, usted puede buscarlo, Apocalipsis 17, después usted lo lee, pero quiero resumirle, nos muestra a una prostituta, a una ramera montada encima de la bestia, capítulo 17, versículo 7. Esta bestia, mis amados hermanos, es el anticristo, y la ramera, la prostituta, es la religión. Entonces, antes de que venga Cristo en su segunda venida, la religión en el tiempo de tribulación va a dominar una vez más. Va a dominar porque la mujer montada sobre la bestia implica que la está dominando a la bestia. O sea, otra vez el poder religioso dominando al poder político, a la bestia, al anticristo. Los primeros 3 años y medio del periodo del anticristo va a ser la religión quien va a controlar el poder político con el anticristo. Pero él es el que va a estar ahí
controlando. Y los otros 3 años y medio, definitivamente, lo va a controlar el anticristo solo. En el mismo capítulo 17 de Apocalipsis vemos que los 10 cuernos, ahí vemos también los 10 cuernos que representan la confederación de la que yo le he hablado y la coalición política del anticristo, que va a ser la plataforma sobre la cual él va a aparecer. Se deshacen, ellos mismos se deshacen de la ramera después y son los últimos 3 años y medio en los que el anticristo va a gobernar al mundo. Veamos entonces Apocalipsis 13, ahora sí vamos a Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13, del versículo 1 al 10, pues como ya lo vimos en la anterior predicación, se describe al anticristo. Y desde el versículo 11 en adelante, nos declara estas palabras en donde nos muestra al falso profeta. Por favor, leámoslo con mucho cuidado y detenimiento, como siempre lo hacemos en la escuela bíblica de nuestra iglesia Aposento Alto Gemir. Dice la palabra en Apocalipsis 13, versículo 11 en adelante. Dice primero, después vi, dice Juan, otra bestia que subía de la tierra. Aquí ya no es el anticristo, porque aquí también se está mencionando, dice otra bestia. La bestia es el anticristo, pero aquí se está mencionando a otra bestia. Esta es otra bestia. Y dice ahí más adelante, y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un ¿qué? A los de un cordero. Ojo a esto, vamos a interpretarlo para ir definiéndolo en este estudio. Es una bestia. Para mí una bestia es un depredador, es alguien que es bastante cruel. Ustedes conocen, aquí mismo en Colombia, hay un caso particular en donde a alguien se le llamó la bestia por algo demasiado cruel. 200 y punta de niños violados y descuartizados. Increíblemente, no le hallaron otro nombre también, pero el Espíritu Santo también aquí, inspirando a Juan, no halló otro nombre para colocarle aquí al falso profeta, sino hablar de otra bestia. Otra bestia es un depredador, es un hombre cruel, es alguien sanguinario, es un pederasta, diría yo también, es un violador, es una persona que no puede ni podía tener ningún otro título que nosotros humanamente le pudiésemos dar. Tanto que la mejor forma, como les digo, que lo llamó el Espíritu Santo fue bestia. Pero increíblemente esta bestia dice que tiene una característica, tiene una apariencia ¿de qué? De cordero. Una bestia con todas esas características, pero con una apariencia de cordero. ¿Por qué lo dice así? Bueno, vuelvo a recordar, en 2 Corintios 11 usted va a encontrar cómo la Biblia nos dice que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por eso le digo, él tiene muchos disfraces, pero este en especial de ser el falso profeta, de meterse por medio del disfraz de la religión, va a ser muy, muy inclusive. Esta bestia tiene la apariencia de un hombre santo. ¿Cómo lo muestra el mundo? ¿Cómo muestran los hombres santos del mundo? Con una cara, hermanos, como dice ahí, de cordero. Pero dice claramente después, pero hablaba como dragón. Y aquí es muy importante que comencemos a definir. La palabra dragón siempre se usa en la Biblia para Satanás. Entonces se va a levantar en este mundo, en ese tiempo, un hombre religioso en los tiempos del anticristo. Ahora yo quiero volver a repetir lo siguiente, iglesia, para que entendamos. Estoy hablando del anticristo, estoy hablando del falso profeta, voy a hablar también de la marca de la bestia más adelante, pero estoy hablando para que lo conozcamos porque la Biblia lo contiene. Pero bendigamos a Dios, al Señor Jesucristo, que Él mismo no nos ha salvado para ira, sino nos ha salvado es para vida eterna. Por lo tanto, Él vendrá y como dice, nos tomará a Él mismo, o sea, nos raptará y nos llevará. Pero es necesario que nosotros como pastores, como maestros, expliquemos esto que lo contiene la palabra. Entonces, como la palabra dragón siempre se utiliza para Satanás, se va a levantar en el mundo un hombre religioso.
en los tiempos del anticristo, o sea, en los tiempos de la tribulación. Este va a unir a todas las religiones, mis amados hermanos, y sabemos que este espíritu religioso va a tener su centro, y esto sí se lo puedo decir, porque no hay ningún teólogo que yo haya revisado, por lo menos, que no se centre en pensar que es el centro de esto va a ser Roma. Su centro de operaciones va a ser el Vaticano. Y es que no hay ninguna duda de parte, como yo le digo, de ningún teólogo. Yo los he buscado, los estudio bastante, las diferentes posiciones doctrinales, teológicas, en que cuando Apocalipsis 17 habla, se refiere a Roma. Alguien que llamará y convocará a una convocatoria general de todas las religiones del mundo, y esto se llama y se le conoce como el ecumenismo. De hecho, no causa sorpresa, con mucho respeto lo digo, que el Papa actual esté haciendo convocatorias. Lo hizo en Estados Unidos, lo hizo ahorita en Alemania, lo hizo en el Medio Oriente. Esté haciendo convocatorias definidas con todas las religiones y aún con las juventudes, diciendo que todos adoramos al mismo Dios, y definitivamente el último líder religioso que nos presenta la Biblia es el falso profeta, sin querer decir que éste sea, pero tampoco ignorando que lo pueda hacer. Yo les puedo decir algo: este falso profeta será quien respaldará al anticristo en la primera mitad del tiempo de la tribulación. Y hay una muestra gratis de saber y entender esto. Pues dígame, ¿quién? Es una pregunta muy buena de historia. Dígame, ¿quién ha gobernado o quién gobernó a Europa durante los primeros 300 años después de Cristo? Europa desde siempre. Y nosotros podemos llegar a contestar: ¿quiénes fueron los que gobernaron? Los papas. Los papas son los que colocaban a los reyes de España, a los reyes de Francia, de Inglaterra y de otras naciones que también tenían reyes, y que sencillamente ellos eran los que aprobaban, los que decían está bien, teniendo siempre el control, el espíritu religioso teniendo el control sobre la parte política. Y ahora también volverá. Eso es lo que está profetizando la palabra en Apocalipsis. Volverá, según Apocalipsis 17, a ser así, de esta manera. Esta prostituta que se muestra ahí sobre la bestia nos lo está indicando. El imperio romano, desde el año 300 hasta nuestros días, ya no tiene la misma cara tampoco. Ahora, ellos son autónomos. Yo no sé si usted lo sepa. Son un poder religioso, pero son autónomos. También son un poder político a la vez. Yo no sé si usted sepa que esta es la única religión en el mundo que tiene su propio Estado, el Vaticano. Su propia moneda, su propio ejército, sus propias designaciones, sus propias leyes. O sea que este Estado del Vaticano también tiene de por sí un lugar en las Naciones Unidas. Yo le digo la verdad, ni el Islam, ni el judaísmo, ni el hinduismo, ni ninguna religión que tú conozcas y que tú me digas tiene el poder político que tiene el Vaticano, mis amados hermanos. Esto es una realidad. No dejando un buen testimonio, pues aún en estos jerarcas, para no meternos con nombres, se han descubierto desde ese tiempo, y la historia lo dice, usted lo puede buscar. Se ha encontrado homosexualismo, pederastia, asesinatos entre familias. El anhelo y el ansia del poder los ha llevado a cometer grandes errores. Por ejemplo, acordémonos de la Inquisición, la cual se ejecutó bajo órdenes de uno de estos jerarcas, en donde se asesinó a más gente en ese tiempo que en otra parte, que en otro tiempo, perdón. Y desde entonces el Islam, por eso es que odia a los cristianos, y ellos nos ven a todos como cristianos, a todas las personas de la parte occidental, ellos nos ven a todos como cristianos, independientemente que unos sean católicos, otros sean adventistas, otros sean cristianos. No, ellos nos ven a todos como cristianos. Y es un ejemplo de este espíritu religioso, cómo ha operado en todo el mundo desde siempre, y el cual nos dice Apocalipsis
se le montará a la bestia en el tiempo de la tribulación. Desde el año 320 hasta el año 1961 también pasó algo con esto. Se introdujeron más de 37 herejías. Voy a colocar nombres de algunas como para que únicamente las recordemos. Por ejemplo, la oración a los santos. Esto no lo contiene la Biblia. Elevaron a María a corredentora, como si ella fuera una salvadora también del mundo. La elevaron a ser madre de Dios. Y si Dios tiene madre, pues entonces ella es una diosa, ¿no es cierto? Inventaron la transustanciación, la infalibilidad papal, muchas herejías se metieron, se introdujeron. A diferencia de esto, la Biblia se cerró. Ellos cerraron la Biblia y hasta solamente en 1961, cuando llegó uno de los mejores jerarcas papales que ha tenido esta iglesia, Juan 23, cuando él de pronto comenzó a leer la palabra del Señor y se dio cuenta por primera vez después de todo este tiempo, y él de inmediato hizo muchas cosas, entre las cuales quitó que la misa fuera dicha en latín, quitó las imágenes de la iglesia. Realmente la orden persiste desde 1961, eso usted lo puede encontrar en internet. Se permitió la música dentro de las iglesias, y desde 1961 muchos, mis amados hermanos, comenzaron a leer la Biblia, muchos católicos, digo yo, y muchos se han encontrado con el Señor Jesucristo desde ese tiempo, solitos, porque todo aquel que comience a leer la palabra del Señor se va a encontrar con que el Espíritu que inspiró la palabra le va a mostrar a Cristo. Por este espíritu religioso es donde mejor opera Satanás, como se lo he dicho. Ese es su mejor disfraz. A través de las religiones es donde mejor él se va a disfrazar, porque es allí en donde se puede mostrar como un corderito, dice la palabra, siendo realmente como un lobo rapaz. Y ahora la Biblia, mis amados hermanos, nos deja ver que se está cumpliendo todas las profecías, y en el mundo ya existe este movimiento. El movimiento ecuménico existe desde hace rato. La pregunta es, ¿podremos nosotros participar de esto? Porque ya hay movimientos cristianos, líderes cristianos, cantantes cristianos que han cedido a este movimiento ecuménico, en la cual dicen que es muy bueno participar. Me acuerdo hace algún tiempo, un pastor me preguntó: pastor, ¿usted qué opina si a mí me invitan a predicar en una iglesia católica? Y yo le dije, no le veo nada de malo, siempre y cuando digan de que usted es un pastor cristiano. De una vez se la coloqué difícil, porque es que, ¿qué tal ir uno a predicar a una iglesia católica, pero sencillamente usted, por favor, no vaya a decir de que usted es un pastor cristiano? No, eso no es posible. Así es de que yo siempre le digo, y le doy la respuesta a esto, porque de este movimiento ecuménico, y de verdad, de que todos podamos unirnos, todos bajo una sola bandera de adoración, como lo dice hoy en día este Estado que está invitando al movimiento ecuménico, de que todos nos reunamos. Esta es una filosofía sobre la cual se está convocando, mi hermano, que el Dios que adoramos es el mismo Dios que ellos adoran, y entonces que nosotros sí podemos. Yo les voy a decir la respuesta personal: no. Nosotros no podremos ser uno con todo aquel que quiera ser solo un adorador de Dios a la manera que Él quiera. Nosotros solamente estaremos siendo uno solo con todo aquel que ha estudiado la palabra y que se ha dejado precisamente inocular, y que el Espíritu Santo a través de la palabra le revele a Cristo como Señor y Salvador. Pero si lo que este o aquel predica es un evangelio de la gracia de Dios, perfecto. Pero tú no puedes llamarte mi hermano si no predicas el evangelio. Me gusta mucho como el apóstol Pablo lo dejó al comienzo, en el primer capítulo del libro de Gálatas. Él lo declara,
Dice, si yo predicare otro evangelio, anatema sería. Por eso debemos de tener mucho cuidado con este movimiento ecuménico, porque hay muchas cosas que quieren conducirnos con aquel dicho que la gente de por sí ya lo tomó como un dicho, que todos los caminos conducen a Roma. Pues muy bonito sería para ir a visitarla como de turismo. Pero de resto, a nivel de lo que usted y yo creemos, debemos de ser muy centrados. Les cuento una experiencia. Hace exactamente más o menos cerca de 8 años, ustedes saben de que yo soy el director internacional aquí en Colombia de una universidad que se llama UNPI, Universidad Nuestro Pacto Internacional. Estamos viendo cómo volvemos a conectarnos con todos y poder hacer esto mismo de dar las clases a nivel de internet. Pero UNPI comenzó, nosotros comenzamos con UNPI, mejor dicho, la trajimos aquí hace más o menos en el año 2011. Cuando comenzamos esto, como a los 2 años, más o menos en el 2013, recibí una carta de un sacerdote en Tolima, de una orden clérica que permite que ellos se casen. No sé cómo era, el caso es de que ahí tengo el mail. Ellos me decían que si podían estudiar también precisamente psicología familiar cristiana, que es la carrera que más les interesaba. Al hablar yo con él le dije, vea, fulano, no quiero decir el nombre, le dije yo, el poder estudiar lo pueden estudiar, lo que pasa es de que vamos a llegar a un punto en el cual precisamente las doctrinas no se van a encontrar y entonces ustedes van a ver de que sencillamente no pueden continuar. Y fui muy claro con él y le dije, lo que ustedes predican no lo pueden colocar al orden de lo que nosotros ya hemos entendido y predicamos por medio de la palabra del Señor. Y es una realidad. Nosotros debemos de mantenernos limpios, incólumes, puros de toda esta circunstancia. No podemos mezclarnos. El ecumenismo no es para nosotros, mis amados hermanos. Y hay una realidad con todo esto, porque cuando yo les estoy diciendo esto, están diciendo que hay un ruido. Pero quisiera saber si es únicamente Janet la que tiene el ruido o si hay ruido para todos. Ahora sí vamos a estudiar un poquito más del falso profeta. Recordemos que la palabra dice que tiene la apariencia de un cordero, pero es alguien cruel, lo hemos dicho. Es alguien despiadado y que habla como un dragón. Un dragón de inmediato nos da a nosotros a entender que realmente un dragón cuando habla, me imagino que es lo que sale de la boca del dragón, solamente fuego, hermano. Y a esto es a lo que me refería en predicaciones pasadas. Yo les decía a ustedes, antes, en el tiempo anterior, los malos, la gente mala, tenía una cara de realmente de malos. Y hay veces que en las caricaturas hasta los dibujaban aquí con una cicatriz así, como para indicar de que esos eran los malos. Y en las películas y todo se veían y uno veía y uno podía identificar los buenos y los malos, uno decía. Pero eso era antes. Hoy, a la verdad, usted ve a alguien malo. Por ejemplo, voy a colocarles un ejemplo. Yo no sé cuántos pudieron ver en las noticias a Osama Bin Laden. Su cara, yo la verdad lo veía y su cara no reflejaba ninguna maldad. Antes, al contrario, parecía como un artista, como un artista de estos de los que hacen de profetas. Y, y es tenaz porque él tenía hasta de por sí una cara de buena gente, caminaba despacio, él no era de los que fueran afanados. Y cualquiera que no lo conociera podría decir, este es una buena persona, porque realmente su figura no era de una apariencia cruel, sino era una apariencia tranquila. Siempre mantuvo esa cara. Ahora, yo le voy a decir algo. La maldad hoy en día tiene otra cara. Los más grandes asesinos, las mentes más asesinas, los más malos, los hombres más malos de este mundo, en la actualidad, mis amados hermanos, no tienen apariencia de malos realmente. Tienen carita como de cordero.
Hoy en día, miren el perfil físico, por ejemplo, voy a indicarles yo, de los violadores. Estas personas, mi hermano, han logrado ser violadores y hacer tanto daño entre las familias y todo esto y entre tanta gente. Es porque la imagen de ellos le vende a las personas como un perfil de que son buena gente, es de personas que nunca partirían un plato. Sin embargo, cuando lo hacen y cuando ven ellos la oportunidad, parten la vajilla entera. Estamos llenos en este mundo de gente así. Gente famosos que la gente hoy en día ve y como ellos se visten así de esa manera, entonces dicen, no, hermano, esa gente, después lo vemos nosotros, se casan, se descasan, se unen entre ellos, mujeres con mujeres, hombres con hombres. La maldad hoy en día no tiene una cara fea. Y aquí se está cumpliendo esa palabra. Hoy en día es algo que se ha introducido en el mundo. Ahora volvamos de nuevo. Hoy en día, miren el perfil físico de mucha gente, si se van a dar cuenta. De mucha gente que usted y yo sabemos que son malos. Pero volvamos de nuevo, Apocalipsis 17, versículo 12 en adelante, y vamos a leer hasta el 14. Dice, y ejerce, este mismo personaje, este falso profeta dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Fíjese, de la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? El anticristo. Dice que esta nueva bestia, que es el falso profeta, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Fíjese que él es la antesala, es quien va a abrir el camino para el anticristo, cuya herida mortal fue sanada. 13. También hace grandes señales. Pongámosle mucha atención a esto. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, o sea, del anticristo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí me permito yo de poder desglosar esta parte así de esta manera. Ahora, si esto es así, es lógico que este líder religioso, que este falso profeta, está también poseído por principados satánicos. O sea, va a tener poderes sobrenaturales. Escuche bien esa palabra. Muy grandes, poderes muy grandes para hacer milagros. Y si usted mira realmente por esta palabra que acabo de mencionar, en los últimos 20 años, de por sí de nuestra iglesia cristiana, del cristianismo, y de todas las iglesias en el mundo, ha entrado lo que se conoce como lo sobrenatural. Ya hay gente, mi hermano, que dice que si en una iglesia no hay milagros o no suceden milagros, entonces no es una iglesia de Dios. ¡Wow! ¡Qué error tan grande! Y se basan en puros milagros, en prosperidad, en señales, en prodigios. Pero la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. No por milagros, no por señales, no por prodigios. Y por eso yo les recomiendo que siempre que oremos, no está mal que oremos por milagros como lo hemos hecho y los hemos visto. ¡Qué bendición! Pero siempre pidiendo que se haga la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Él es el que sabe realmente. Cuando Dios hace su perfecta voluntad, Él escucha nuestras oraciones. Que nunca se haga la voluntad nuestra, porque es que muchos oradores hoy en día, muchos siervos de Dios, oran dándole órdenes a Dios. Y esto, mi hermano, no lo contiene la Biblia. Pero esto lo ha estado introduciendo Satanás, mis amados hermanos, para que muchas iglesias se separen, hagan un divorcio de la palabra de Dios, y lo han hecho, de estudiar la Biblia, de leerla, de estudiarla, de tener reuniones para explicar todas estas cosas, de crecer en el Evangelio y así mantener a las ovejas lejos de lo que son
emocionalismos, sensacionalismos y de la prosperidad, porque esto es lo que se ha llenado. Esto vino sucediendo en muchas iglesias desde hace más o menos cerca de unos 20 años, si le digo, y más. Domingo a domingo, reunión tras reunión que teníamos, pero cuando estas personas salían de los templos, llegaban a las reuniones, ¡uy! Yo sentía, y eso lo dice la palabra del Señor, Mateo 13, la parábola de la semilla, el sembrador salió a sembrar. Dice que hay una semilla, mi hermano, que como no tiene profundidad, entonces los afanes de la vida la reciben la palabra y la reciben con gozo, pero los afanes de la vida al otro día salían de esa reunión y al otro día veían la realidad de nuevo que estaban viviendo y se desaparecía lo que ellos habían emocionalmente sentido, habían experimentado en sensaciones y habían escuchado de prosperidad. Ay, Padre Santo. No están cimentados en la roca eterna, que es el Señor Jesucristo, y en su palabra, la Biblia, que es lo que realmente nos sostiene, porque no son los milagros los que nos sostienen, a nosotros lo que nos sostiene son la palabra de Dios y su Santo Espíritu. Lo que tú veas, mis amados hermanos, lo que tú veas y los milagros que vean no nos van a cambiar, ni convierten el alma. El mismo Señor Jesucristo se lo dijo a quienes lo seguían en su tiempo. Búsquelo, Juan 6. Jesucristo, como hablaba directo, él no tenía ningún problema en decírselos. Y en Juan 6, capítulo 2, comienza diciéndoles, y nos describe aquí, y dice, y le seguían gran multitud. Pero vea por qué, dice, porque veían las señales que hacían los enfermos. Milagros. Aún el mismo Señor Jesucristo. La gente lo seguía, ¿por qué? Por los milagros. Ahí más adelante, en Juan 6, versículo 26 y 27, dice una respuesta de Jesucristo muy sabia. Entendámosla. Respondió Jesús y les dijo, ojalá que usted lea todo el capítulo 6. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que ustedes me buscan, no porque hayan visto las señales, sino porque comen el pan y se sacian, porque comisteis el pan y os saciasteis, dice la palabra. Además de las señales, además de los milagros, por las ventajas que encontraban en las iglesias, por lo que les daban, por lo que recibían. Qué triste. Y Jesucristo les recomienda, dice, trabajad. Y esto es a todo nivel, no solamente a nivel de trabajar para que le paguen a uno un salario, sino trabajad también para Dios. Dice, trabajad no por la comida que perece aquí en este mundo, sino por la comida que a vida eterna permanece. Tú y yo debemos de estudiar la palabra, debemos de crecer en la palabra, debemos de volvernos guerreros y fortalecidos en la palabra. Dice el Señor Jesucristo, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Quién es el que nos da la palabra? El Hijo del Hombre. Porque a este señaló Dios el Padre. Mis amados hermanos, aquel que quiera tener una religión la puede tener. Pero a esa donde vamos a comenzar a definirnos. Si usted quiere tener una religión o una relación directa con el Señor Dios Todopoderoso. Este es el mismo espíritu religioso que se ha apoderado de muchas iglesias hoy en día, en la actualidad. Y no estoy hablando únicamente de iglesias cristianas, sino de muchas iglesias. ¿Cuál es el motivo por el cual seguimos a Jesús? Pregúntese. Y solo puede haber una sola respuesta. Como lo dijeron los discípulos ahí mismo en Juan 6, que es la respuesta que usted y yo, como lo dije el domingo, debemos también de tener y debemos a partir de hoy confirmar en nuestro corazón. En el versículo 68 la vemos. Le dice, le respondió Simón Pedro. Por eso esa alabanza con la cual comenzamos hoy, Oscar, te agradezco. Porque era una alabanza dirigida por el Espíritu Santo. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién más nos va a dar a nosotros vida eterna? ¿Quién más habló de vida eterna? Muéstrenme. Los caudillos, los líderes de las religiones de este mundo, ¿en dónde? ¿Quién ha hablado de vida eterna? Solamente uno dijo que era el camino, la verdad y la vida, y que a través de él iríamos al Padre.
el Señor Jesucristo. Y vea como lo dice el 69, la decisión de ellos como apóstoles hoy en día debe ser la decisión tuya y mía como hijos de Dios. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que esto sea nuestro diario vivir. Que podamos decirle al Señor, yo solamente creo en ti y conozco que tú eres el Cristo. Que tú eres el Hijo del Dios viviente, en quien tengo mi esperanza, en nadie más. Lo que nos convierte a todos es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo obrando por medio de la palabra. Ella lo dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no es a través de la predicación de la palabra de Dios, del Señor, las personas que lleguen a Cristo, mis amados hermanos, en cualquier iglesia, serán personas que están engañadas y solamente han creído en palabras de hombre, en promesas de hombre. Por esto es que hay muchas iglesias en todo el mundo, llenas de personas, hermano, personas queridas, amadas, llenas de personas que se dicen cristianos, pero son personas que jamás ni siquiera se han arrepentido de sus pecados. Y es más, es que ni siquiera nadie les ha predicado qué es el arrepentimiento. Porque en muchas iglesias, mis amados hermanos, eso es otra cosa que ha sucedido hasta el día de hoy. En muchas iglesias se enseñan que solo hay que arrepentirse cuando hacen una oración de fe que dicen aceptando a Cristo y que ya no hay necesidad de más, que ya usted fue perdonado. Sí, fuimos perdonados y Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Pero ¿y qué desde ese momento? Mis amados, vuelvo y enseño que la misma Biblia nos invita a que en cada momento que podamos, y como lo dice Hebreos 4:16, dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar, ¿vamos a alcanzar qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿De quién? Tuyo y mío. Nuestra invitación para nunca dejar de entrar al trono de su gracia es esta. Está en la palabra del Señor. En todo momento, en cualquier momento. Y que lo hagamos como dice, confiadamente. Pues si tú eres un verdadero hijo de Dios, mi amado hermano, mi amada hermana, tendrás la necesidad de ir siempre a su trono a buscar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Por favor, hagámoslo todos los días. Así como tenemos necesidad de almorzar, de comer, de desayunar, así como tenemos necesidad todos los días de asearnos, que sea nuestra necesidad constante de ir al trono de la gracia del Señor para alcanzar misericordia y gracia para nuestro oportuno socorro. Por último, mis hermanos, podemos decir que, así como a Jesucristo, y se lo vuelvo a explicar, Juan el Bautista le preparó el camino para su ministerio, vemos claramente que Satanás también va a enviar al falso profeta para que le prepare la plataforma en donde se manifestará el anticristo, y lo hará con lujo de detalles, con poderes asombrosos, pero este es el espíritu religioso y que moverá a los seres humanos a adorar a algo que no es Dios, y es en eso que se caracterizan las religiones. Por eso, mis amados hermanos, yo les digo con mi corazón en la mano, como pastor de la iglesia, tengamos sumo cuidado de no caer en todo esto. Este falso profeta engañará a muchos, pues como lo hemos leído, tendrá suficiente poder otorgado por Satanás para engañar con grandes milagros, señales, prodigios, para que todos los que vean esto decidan, engañados, adorar al anticristo. Bendito sea el Señor Jesús, que usted y yo en ese tiempo no vamos a estar. Pero les digo que tengamos cuidado, porque esto ya está operando desde hace rato, desde hace tiempo, dentro de muchas iglesias y a nivel mundial. Por eso debemos aprender a saber qué escuchamos, porque la palabra del Señor se está cumpliendo aún en eso, que en estos últimos tiempos la gente amontonará maestros para que les hablen de acuerdo a lo que ellos quieren.
y también debemos de saber qué es lo que estamos recibiendo en nuestros Facebook, en nuestro WhatsApp. No todo es bueno. Hay pastores por ahí de otras denominaciones hablando de los que son trinitarios y los que no son trinitarios. Mi hermano, esto no se debe hacer. Estos son las personas que están también profetizadas y que ya las estudiamos y que sencillamente se debe presentar antes. Esta es la apostasía. Todo aquel que quiera dividir es un apóstata. También quiero aprovechar en este momento para hablar de un video famoso que están enviando por ahí, en donde un pastor muy reconocido está hablando con una pareja de pastores de por acá de la costa, en donde ellos están motivando a lo que se llama el desacato civil de nosotros como cristianos hacia las autoridades. Eso no es verdad. La fe no pelea con la obediencia. Mis hermanos, si bien es cierto que la palabra del Señor nos está mostrando cómo la antesala, la estrategia de Satanás para montar al anticristo, primero va a traer y ya introdujo a este falso profeta, y por eso nosotros debemos de estudiar en la palabra de Dios, como lo dice Pedro, es lo más firme y seguro que tenemos. La idolatría, y aquí termino, es otra de los grandes engaños utilizados por Satanás. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el budismo, que es una religión que se conoce a nivel mundial también, es una religión, ¿no es cierto? Pero ¿sabían que el budismo es ateo? ¡Oh! Ellos son ateos. Buda dijo antes de morir, busquen la verdad. Por eso tienen miles de dioses. Este es el comportamiento de las religiones. Hay una conducta reflejada en un relato bíblico de una visita que hizo el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles, que yo quiero que usted y yo leamos. Cuando él llegó a Atenas, en Atenas, que es la cuna de todos los sabios, los eruditos, los filósofos, allí en esta época, mis hermanos, habían unos discípulos de Zenón, un hombre que dice la historia que fue muy sabio. Eran los epicúreos y los estoicos. En Hechos 17 usted lo puede leer, pero vamos a leer Hechos 17:22 para que veamos algo maravilloso. Aquí habla el apóstol Pablo y nos relata lo siguiente. Dice aquí: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy ¿cómo? Muy religiosos. Esta palabra sí no tiene nada que ver con el latín. Esta palabra, fijémonos que no les dice que ustedes son muy sabios, muy pensadores, muy filósofos. No, les dice ustedes son muy religiosos. Y utiliza aquí una palabra hebrea que significa, o mejor dicho, la palabra hebrea es Deisi Daimon Esteros. Deisi Daimon Esteros, que significa amor a los demonios. ¿Quién es una persona religiosa? Pues es aquel que sin que lo sepa de verdad, adora y cree en ídolos, en imágenes, que son demonios disfrazados que se encuentran detrás de las imágenes religiosas y de los ídolos que por siempre han existido. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, no tiene temor y por eso les dice: en todo observo que ustedes son muy religiosos. En otras palabras, les está diciendo: en todo observo que ustedes adoran muchos demonios por medio de estas imágenes y por medio de estos ídolos. Vea lo que sigue diciendo el 23. Dice él: porque pasando, dice Pablo, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Esto me recuerda en alguna ocasión que estuvimos nosotros en Ciudad de México y visitamos una de estas capillas allí, y vimos nosotros un sitio que la gente adora, en donde dice que para la Santa Ánima, o no sé cómo era que llamaba ahí, pero me hace recordar lo mismo, porque es que Pablo, al ver esto, él toma esto como la oportunidad más preciosa, y vea cómo le dice:
yo vi que ustedes tienen allí una inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, vea cómo le dice, sin conocerle, es a quien yo anuncio. Y él de inmediato, no es que esté uniendo una imagen o un ídolo a Dios, no, está buscando la oportunidad para predicarles. Y de inmediato en el versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de humanas. ¡Wow! Y ojalá que usted lea todo. Por lo general, este fiel reflejo de este escenario, este relato que les acabo de leer, es el comportamiento de todas las personas que ya tienen este espíritu religioso. En donde detrás de él, hermano, hay muy buenas personas pero detrás de ellos se esconde Satanás. Hay millones de personas en el mundo que adoran y creen en ídolos que ni siquiera conocen. Pero se han apegado tanto a estas imágenes, a estos ídolos, a estas creencias que nunca consultaron la palabra de Dios. Y que por supuesto, a pesar de que ahora encuentran de pronto a alguien que les habla de la palabra del Señor para quererles explicar de esto, que no se debe de tener idolatría, no quieren aceptarlo porque están tan arraigados en ellos y en todas estas creencias y falsas doctrinas e imágenes religiosas que se niegan a abandonarlas y hasta lo miran a uno feo. Y hasta algunos no le cortan el habla, a uno no le vuelven a hablar. Así como le pasó a la mujer de Samaria, la que Jesucristo se encontró. Con esto voy a terminar y con esto concluyo. Ella era una pecadora, recuerden lo que yo les digo. Era una mujer inmoral, ella lo sabía. Pero estaba tan cegada por sus creencias y su religión, sus deidades, sus ídolos, que el Señor Jesucristo tuvo que hablarle y brindarle lo que Él es, luz, porque el Señor Jesucristo es la luz de este mundo y usted y yo somos también luz, por eso debemos hablar. Cuando le dijo en Juan 4:21, vea lo que le dice Jesucristo. Jesús le dijo, mujer, créeme. Nos va a tocar que decirle a muchos familiares, amigos, por favor, créame. Que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, y aquí le dice Jesucristo mismo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, dice Jesucristo, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, refiriéndose a las profecías. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Y el versículo 24 remata el Señor Jesucristo diciendo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cristo baja a este mundo, mis amados hermanos. Cristo baja a este mundo a revelarnos a quién debemos adorar, quién debe ser el objeto de nuestra adoración. Y de seguro yo te digo desde ya, no es tu esposa, no es tu esposo, no son tus hijos, no es tu trabajo, no es el deporte, no es el dinero, no son las riquezas, no es el sexo. No es nadie más sino el autor y consumador de nuestra fe, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el único objeto de adoración colocado aquí en la tierra. No hay otro fundamento más que Jesucristo. Y si no estamos parados en la roca, y si no es Jesucristo el objeto de nuestra adoración, entonces seremos nosotros realmente unos idólatras. Aunque no sepamos lo que lo somos, la Biblia descubre nuestros corazones y nos lo dice el Espíritu Santo. Estamos adorando entonces lo que no sabemos, como lo dijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos lo enseñaron nuestros padres. Y la disculpa siempre es, no es que mi papá, mi abuelo y mi tatarabuelo eran así, entonces yo voy a morir así. Por favor. También dice la palabra que para este tiempo vendrán tinieblas a la tierra, pero vea, usted y yo somos luz de este mundo. Alumbremos. Sencillamente no podemos ya seguir pensando en estas cosas. ¿Por qué? Porque todo lo que nos enseñaron fueron nuestros padres, nuestros amados papás, los tutores. Nosotros fuimos levantados
en una religión tradicional. La mayoría de todos nosotros hemos sido levantados en una religión tradicional. Yo hasta la edad de 35 años descubrí que lo adoraba, que lo que yo adoraba no era un Dios. Lo que adoraba eran tradiciones y enseñanzas erróneas, mis hermanos. Y solo hasta cuando comencé a escuchar la palabra de Dios, esta predicada a través del testimonio de mi amada esposa, bendito sea el Señor, y de otros hermanos en Cristo que Dios usó para poder fortalecerme en la fe, se me reveló a Jesucristo como Señor y Salvador, pero fue a través de su palabra. Dios me amó primero, como lo dice la palabra. Y Él, gracias a Él, me rescató del pecado y de la muerte. Y ahora soy parte del pueblo de Dios. ¡Aleluya! Así también lo dice la palabra, para ti y para mí. Leámoslo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vea cómo el apóstol Pedro lo dejó aquí escrito. Y tómelo para usted, y yo también lo voy a tomar para mí, pero esto es una realidad. Mas vosotros sois linaje escogido, usted y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y dice el 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, bendito sea el Señor, porque esto es la verdad, pero que ahora sois pueblo de Dios. Nosotros somos los hijos de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bendito sea el Señor. Termino diciéndoles, mis amados hermanos, ¿sabían ustedes, después de leer estas verdades hasta el versículo 14, que el anticristo no solamente usará al falso profeta para colocar allá en la tarima de la presencia para que surja el anticristo, sino que, como lo dice la gente, ¿ustedes qué creen? ¿El anticristo marcará a la gente para mayor control en el tiempo de la tribulación? No es el anticristo. Ahí es donde yo quiero enseñarles y comenzar haciendo una introducción para la próxima semana, el miércoles en la escuela bíblica, porque vamos a hablar precisamente de la marca de la bestia. Es el falso profeta, mis amados hermanos. Y con esto introduzco, como les digo, el tema dentro de 8 días, cuando estaré hablando acerca de la marca de la bestia. Pero como le digo, solo es información, esto es información, que es necesario predicarla porque se encuentra en la Biblia, y como pastor y como maestro de la palabra debo enseñarlo. Pero la realidad es que usted y yo, si somos verdaderamente hijos de Dios y hemos nacido de nuevo, no vamos a estar para este tiempo. Vea lo que dicen los versículos 15 en adelante de Apocalipsis 13. Y leámoslo detenidamente para que de ya usted entienda. Dice el versículo 13, el capítulo 13, versículo 15. Y se le permitió, ¿a quién? Al falso profeta, infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Una cosa inanimada va a hablar. Estos son los poderes que le dan a este falso profeta. El 16 dice, y hacía que todos, ¿quién? El falso profeta, no el anticristo, el falso profeta. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Tranquilos, no se preocupen. La próxima semana les voy a explicar de esto. Esto no es para asustarse uno. La mano derecha y la frente muchas veces hablan de autoridad. Por ahí comenzó a presentarles luces. Pero el 17 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Y ahí después dice el número. Pero esto lo vamos a estudiar la próxima semana, mis amados hermanos. Esta es la palabra del Señor hoy. Hemos podido ver claramente quién es ese falso profeta y cómo es que va a operar. El disfraz más apetecido desde todos los tiempos de Satanás. La religiosidad, la religión. Mis amados hermanos, quiero terminar con ustedes y permítanme 2 minutos para decirles lo siguiente. El próximo domingo es el día que dice el comercio
que es el Día de la Madre. Todo el mes del mayo es el mes de la madre, pero todos los días deberían de ser el mes de la madre o los días de la madre, porque nosotros tenemos unas madres que hoy en día de por sí estamos descubriendo que realmente son mamás, porque, bueno, bendito sea el Señor que realmente las ha tenido ahí para que nos sirvan a nosotros. Pero los hermanos en Cristo estamos presentando en el grupo de WhatsApp muchas cosas que están ofreciendo. Por ejemplo, la hermana Janet tiene muchos artículos de miscelánea. Por ejemplo, la hermana Kelly para el día domingo, si usted necesita un ponqué, una torta, si necesita unos brownies, sí, postres, brownies, usted los puede llamar y usted tiene el teléfono de ella para que usted los pueda llamar y con anticipación hacer su pedido. Oscar va a hacer una extraordinaria lasaña para el día domingo para que usted no tenga necesidad de ponerse a cocinar. Escuchamos la palabra desde las 10 de la mañana hasta las 12 y después almorzamos, se lo van a llevar hasta su casa. Está incluido precisamente el domicilio, una lasaña, vea, yo mismo se la recomiendo, súper espectacular. Llámese a Lulú, llámese a Oscar, haga los pedidos con anticipación. ¿Qué más le digo? Bueno, tenemos la IPS abierta ya, Unimesan, si usted necesita servicios médicos, mi hermano allá está dispuesto, el pastor Walter, el doctor Walter, con toda su gente, tiene una gente allá muy especializada, está la hermana Beatriz, está el hermano Fernando, mis amados hermanos, eso es espectacular, de verdad que sí, para que usted lo tenga en cuenta. ¿Quién más, mi amor? Diego, si usted, ¿qué va a hacer? Si usted necesita mensajería especializada, confiable, ahí está el hermano Diego, mi hermano, él tiene permiso para poder hacer todo esto de mensajería, así es de que por favor, mañana vamos a pasar más información en el devocional, en la mañana, y la idea es de que podamos llegar a tener la información completa para brindársela a ustedes. También queremos decirle que nuestra amada pastora, esteticista que es profesional, ella maneja muy bien todo lo que es la piel, para la muestra un botón, está ofreciendo bonos para que usted se haga limpiezas faciales, para que usted se haga, ¿qué más? Masajes relajantes, cervicales, eso es espectacular. Así es de que cuando usted tenga su tiempo de descanso, usted puede venir y ahora que ya se reactivan muchas cosas, pues esto es bueno que lo hagamos. ¿Qué mejor regalo para la mamá que un buen masaje o que una buena limpieza de piel? Eso sería espectacular. Así es de que llámenos y vamos a estarles sirviendo en todo esto. Mis amados, vamos a orar al Señor bendiciendo la familia. Padre, te damos gracias, Señor Jehová Dios. Bendito eres tú. Gracias por tu amada y preciosa palabra, la palabra profética más firme y fiel en la cual podemos estar seguros, Señor. Gracias porque no hay error en ella. Gracias porque podemos estudiarla así de esta manera. Gracias, Señor, porque aunque nosotros no vamos a vivir estas cosas, sino queremos no vivirlas, Señor. Papito Dios, yo te quiero decir gracias por cuanto he entendido y entiendo junto con toda la familia de la fe de la Iglesia Cristiana Aposento Alto que tú has dicho que tú nos vas a rescatar y nos vas a arrebatar de todas estas cosas. Porque la última, Señor, la última recomendación que tú hiciste precisamente en Lucas 21 dice que nosotros debemos estar velando en todo tiempo, orando para que seamos encontrados dignos de que tú nos hagas escapar de todas estas cosas que Él profetizó, pero también de estar de pie delante del Hijo de Dios. Padre, bendecimos a toda la familia, Señor Jesucristo, de Aposento Alto, al hombre, a la mujer, al joven, al niño. Padre, acompáñanos. Danos fortaleza, ayuda a esta humanidad, trae misericordia, de tu misericordia que es nueva cada mañana, que descienda tu misericordia sobre mucha gente para que conozcan la verdad que lleva a la vida eterna, para que escuchen el mensaje de salvación. Permítenos, Señor,
haznos citas divinas a nosotros también, para que podamos llamar a familiares no cristianos, a amigos no cristianos, hagamos grupos, invitemos a la gente a que también escuchen la predicación de la palabra, papito Dios. Gracias, mi Señor. Bendecimos a todas las iglesias, Señor, a los pastores, a los líderes, a los hermanos en la fe que en todo el mundo hoy han invocado tu santo nombre como Señor y Salvador. Los bendecimos, Señor. Somos el cuerpo tuyo, somos el cuerpo de Cristo. Y nosotros, tu iglesia, Aposento Alto Gemir, te damos a ti muchísimas gracias por la bendición que a diario traes a nuestras vidas y porque tú eres quien nos sostienes. Papito Dios, gracias. En tu santo nombre, Señor Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén, amén, amén. Mis amados hermanos, muchas gracias. Dios bendiga sus vidas, sus familias. Junto con mi esposa les volvemos a decir, les amamos. Y de verdad que estamos muy satisfechos por todo esto. Dios los bendiga y los guarde, mis amados hermanos.